Saludos a todos, soy Guillermo León Vázquez Gutiérrez, de la vereda Mazo, corregimiento de Santa Elena, habitante nativo histórico de aquí. Entonces, a través del tiempo he vivido como esa transformación que ha tenido la región, todo el corregimiento. Difícil que alguien pueda imaginarse cómo ha cambiado tanto esto a través del tiempo. Ha sido un recorrido muy largo que nos ha hecho vivir de diferentes maneras. Hay sitios en Santa Elena que se destacan y que son de vital importancia, de mucho reconocimiento, que hacen que el turista se sienta atraído por ellos, como se destacan los silleteros. Pues los silleteros somos reconocidos nacional e internacionalmente. Entonces se vuelve interesante esta tradición. Esto se acompaña también de otros temas interesantes en Santa Elena y la zona de Piedras Blancas, como lo es Chorro Clarín, como lo es el embalse de Piedras Blancas, como lo es el vivero de EPM, como lo son los caminos históricos, esos caminos que conectaban a la ciudad de Medellín, que fue creciendo de manera acelerada. Y había una conexión en este sector de Piedras Blancas que conectaba la ciudad de Medellín con la zona del oriente, los municipios más cercanos, San Vicente, Guarne, Alejandría, Guatapé, Peñol. Este era el sitio obligado de tránsito de los arrieros y caminantes de la época. Entonces, a través de estos caminos que cruzaban Piedras Blancas, Santa Elena, y que se destacaban la conexión entre Guarne, la laguna y la parte alta oriental de Medellín, que existía el camino de la Cuesta, el camino de la Torre, el camino de la laguna. Esa era la conexión. Y había también esa otra conexión de Mazo con Santa Elena, lo que es ahora la vía principal. Teníamos un camino importante que era otra conexión con la ciudad, que era el camino del Zango. Entonces era el estilo de vida de la gente, el estilo de vida de la gente, de caminar, de comunicarse a través de estos caminos. Y eran personas trabajadoras, madrugadoras, que su compañero era un farol de lata, un tarro de lata con una vela, y era la forma de iluminar los caminos y transitar por todas estas zonas que no eran fáciles. Eran zonas húmedas, pendientes, difíciles, cruzando quebradas, tradicionalmente caminando en la noche porque era la hora de movilidad de la gente. Y en esas épocas de invierno que eran tan difíciles, entonces la gente vivía en unas condiciones difíciles, pero tenían la berraquera y la responsabilidad de hacerlo. Entonces Mazo se volvió un asentamiento importante en todo este historial de Piedras Blancas y Santa Elena y demás. Entonces ahí hubo una concentración importante de familias, de habitantes, dedicada a labores propias de esa época, como era la explotación de sal, la explotación minera, la quema de carbón, la explotación de la cabuya y los productos agrícolas. Ahí se conjugaron un poco de actividades y cada familia se fue especializando en determinado tema y fueron explotando a su manera todos estos productos, de los cuales empezaron a vivir y abastecer a la ciudad de Medellín, que está pues relativamente cerca. Entonces, producto de todo esto y esa concentración de familias en Mazo, pues Mazo se volvió la capital de Santa Elena. Ahí se congregó toda esa parte administrativa, digámoslo, para la época, como era contar con una inspección de aguas y bosques y era contar con una cárcel. Desde ahí se manejaba todo lo que era Santa Elena y se controlaba todo el tema social, de seguridad, de protección de los bosques, de las fuentes de agua, porque el municipio de Medellín, que en aquella época desde aquí empezó a proteger todos estos bosques, todas esas fuentes de agua, porque fue la primer fuente de agua que abasteció gran parte de la ciudad de Medellín. Piedras Blancas se volvió una fuente de agua importante y aún lo sigue siendo. Pues por eso aquí hay un embalse, hay varios acueductos establecidos legalmente que abastecen a la comunidad de esta región, y una comunidad que por cierto ha ido creciendo de manera acelerada. Entonces estas fuentes de agua abastecen estos acueductos,
producto de la necesidad de proteger todos estos bosques y estas fuentes de agua, pues la alcaldía de Medellín en su momento, o lo que era el municipio de Medellín, estableció un grupo de guardabosques para que cuidaran todos estos bosques y todas estas fuentes de agua. Y con el paso del tiempo esto se fue volviendo una necesidad, y aún en la época sigue existiendo un grupo de guardabosques dedicados a la protección y cuidado de los bosques, las fuentes de agua, las plantaciones, evitando incendios. Entonces, cuando entra ya en operación el embalse de Piedras Blancas, pues el municipio de Medellín en su momento empezó a comprar los predios aledaños al embalse, porque se requerían zonas de protección que contribuyeran a la protección del recurso hídrico. Estos eran unos predios particulares donde el campesino los tenía destinados a potreros, a cultivos. Algunas zonas eran improductivas y algunas zonas de bosque nativo eran taladas, cortadas para producir carbón. Entonces, al momento de comprar esos predios, esos ya estaban en un deterioro inmenso, y ese no era el futuro para la protección del recurso hídrico. Entonces se vio la necesidad de establecer un vivero, y ese vivero lo que hacía era producir los árboles, las plántulas, para entrar a reforestar todas estas predios y cambiar esa tradición de bosques, de zonas de pastoreo y de cultivos, por unas zonas de bosque que establecieran una protección del recurso hídrico a través del tiempo. Entonces el establecimiento del vivero fue muy importante y significó mucho en el desarrollo y el crecimiento de esta región en materia forestal y de protección. Entonces ahora es invitarlos a que vengan a Santa Elena, vengan a Piedras Blancas, disfruten este espacio, porque hay algo nuevo, hay algo novedoso, llamativo, que la gente disfruta. Hay mucho entretenimiento, pero que también dediquemos ese tiempo a mirar la historia, a mirar el origen de todo esto. Todo esto, ¿de dónde salió? ¿Cómo creció Santa Elena? ¿Cómo creció esta región? ¿Cómo vivía la gente? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo era el estilo de vida? Esa conexión con las regiones. Entonces, aquí hay miles de historias muy bonitas que invitamos a la gente que también las aprenda, que las sepa, y que no se concentren en lo que hay ahora, porque lo más bonito fue lo que hubo antes.